sexual integral en esta oportunidad. Es un temón y es muy difícil hacer una síntesis en un video cortito, pero por lo menos las ideas principales. Hay que tener en cuenta que la educación sexual integral, lo mismo que el resto de la educación, es un derecho y un deber de la familia, que la escuela acompaña, la escuela subsidia. Ahora, ante esta afirmación, alguno de ustedes se puede preguntar ¿por qué asume el colegio la educación sexual integral? Y bueno, la respuesta es que hay un marco legal, hay un programa nacional de educación sexual integral, la ley 26150 del 2006, los lineamientos curriculares para la educación sexual del 2008, y así una serie de documentos. Uno importantísimo es esta resolución 340 del Consejo Federal de Educación del 2018. ¿Por qué es importantísimo? Porque en el anexo de esta resolución se establecen los NAPs, los núcleos de aprendizaje prioritario para nivel primario, nivel inicial, primario y secundario, es decir, aquellas cuestiones que no pueden dejar de ser tratadas. Es un avance muy grande. Pero además de lo legal, aunque no estuviera lo legal, hay que tener en cuenta el marco sociocultural en que nos encontramos, las propuestas que se hacen para niños y adolescentes y demás, por lo que el colegio necesariamente tiene que asumir todo esto. Una comunidad educativa está constituida justamente por los docentes y directivos, por los padres y por los alumnos. Y en una comunidad educativa se da un objetivo común, es decir, los adultos, docentes y directivos y padres persiguen, buscan un objetivo común que es el crecimiento, desarrollo y maduración integral de la persona. Crecimiento, desarrollo y maduración integral de cada uno de los alumnos y de cada uno de sus hijos. El ideario del colegio, los colegios tienen su ideario, está plasmado en el proyecto educativo institucional y en el proyecto de educación sexual integral. Y hay que tener en cuenta que si bien hay una ley, la 26150, en el artículo 5, en el segundo parágrafo del artículo 5, se establece que las comunidades educativas pueden realizar la adaptación de los contenidos a su ideario. Entonces es importante tener en cuenta el ideario del colegio. Lo que se busca y lo ideal es que se establezca una sinergia entre el colegio y la familia, no que estén por andariveles separados, pero con una salvedad. Esta sinergia se tiene que dar conservando cada uno su lugar. Al colegio le compete determinadas cuestiones y a la familia otras. Fíjense que los términos que se han ido usando con esto de educación sexual integral, yo adopto educación sexual integral porque es la ley, porque eso nos sirve de figurita de cambio para todos, pero la realidad es que durante mucho tiempo todos estos temas o cuestiones vinculadas a la sexualidad se las denominaba educación para el amor. Nosotros en los primeros tiempos, hablamos de los años 90, hablábamos de educación integral de la sexualidad y hoy hablamos de educación sexual integral. Ahora, el común denominador de estas denominaciones, ¿cuál es? Educación. Ahora, hay que tener en cuenta o analizar o reciclar el concepto de educación. El ser humano necesita ser educado para vivir su vocación. Otra vez entramos con esto de educación. ¿Qué significa que necesita ser educado? ¿Qué significa educación? Y bueno, educar tiene dos acepciones. Una es educare, extraer, sacar algo de dentro del hombre. Tiene determinadas capacidades, pero tienen que ser pasadas de la potencia al acto. El ser humano tiene la posibilidad de la lectoescritura, por ejemplo, que no la tiene perro, gato, ratón, pero necesita que se pase de la potencia al acto y necesita del educare, necesita de que alguien conduzca, lleve al hombre de un estado a otro. Entonces, el ser humano necesita que se le cultiven sus capacidades y él no lo puede hacer solo, necesita de otro ser humano que esté en otro momento de la vida, necesita de un adulto que lo acompañe, que lo oriente, que le
haga plena todas sus potencialidades. La capacidad de amar, aun cuando es natural, no es espontánea, porque la vocación del hombre es el amor. Para que pueda cumplir su vocación, que lleve a plenitud todas sus potencialidades para que pueda cumplir su vocación. ¿Y cuál es la vocación del hombre? El amor. Y acá hay que pasar en limpio qué significa esto de amor, porque es una de las palabras más bastardeadas. Amor entendido como la capacidad de dar y recibir que tiene el ser humano y que no la tiene el perro, gato o el ratón, y la capacidad de convertirse él mismo en don. Esto lo trabaja muy lindo Juan Pablo II. Ahora, la capacidad de amar, la capacidad de dar y recibir y la posibilidad de convertirse él mismo en don, aun cuando es natural al hombre, no se desarrolla en forma espontánea. Necesita ser educada, necesita ser cultivada. Entonces, afirmamos y decimos sí a la educación sexual integral, pero con determinadas características. Una educación sexual integral personalista, personalizante y personalizada, personalista, que se base, que se fundamente en una determinada cosmovisión del hombre, en una determinada antropología personalista. Hablamos ya en otros videos de esto, de lo que significa el personalismo. Personalizante, que lo ayude a actualizar todas sus capacidades, todas sus potencialidades, y personalizada, que tenga en cuenta las características propias de cada uno. Estas 3 palabritas no son invento mío, esto está en el documento de Educación y Proyecto de Vida de la Conferencia Episcopal Argentina, que al que le interese es un documento viejo pero riquísimo. Sí a la educación sexual integral con estas características y fijando metas claras y objetivos precisos. Esto es lo que falta hoy. Metas compartidas familia y escuela. ¿Qué busca la familia y qué busca la escuela? La familia manda a los chicos a determinado colegio o al colegio para que adquieran conocimientos, para que se socialicen y demás, pero hay algo más atrás de todo eso y la familia busca también otras cosas. ¿Qué busca? Y promover el desarrollo de una personalidad armónica de sus hijos. Busca que sus hijos o sus alumnos logren la madurez afectiva, que pasen del alterocentrismo a la oblatividad, del egocentrismo, logren el alterocentrismo y por último la oblatividad, la posibilidad de darse a otro. Desarrollo de una personalidad armónica. Y esto tiene ciertas características, una personalidad armónica que se cultiva en la familia, obviamente, y que se asienta después en el colegio, y que tiene ciertas características, una personalidad armónica. Desarrollo de autoestima, desarrollo de autonomía, autogobierno, desarrollo de empatía y de asertividad. Metas compartidas, que los alumnos o que los hijos alcancen vivir en verdadera libertad. Verdadera libertad. Y no es porque sí que yo pongo esta palabra verdadera, porque hoy la libertad no consiste en hacer lo que se me da la gana, lo que me gusta, lo que me viene bien, no. La voluntad de un chico al comienzo se mueve por lo que le gusta, después por lo que le es útil, y el objetivo de máxima de padres y docentes que era cerrar que esa voluntad se mueve por lo que le es bueno, independientemente de que le sea útil o que le guste. Y ejercer la responsabilidad. Todo acto humano tiene una consecuencia. ¿Qué es un acto humano? Un acto voluntario, y esa consecuencia hay que hacerse cargo de la misma. Fíjense las metas enormes de la educación y de la educación sexual integral. ¿Para qué se busca todo esto? Para que en determinado momento de la vida sean capaces de elaborar un proyecto de vida. Un proyecto de vida que esté por encima del individualismo, que considere al otro, que tenga una apertura hacia el otro sexo, que pueda elaborar un nosotros, que puede tener en mente la posibilidad de formar una familia. Es muy ambicioso lo que se puede o lo que se debe promover.
Metas de la educación sexual integral. Educar en el respeto y aceptación de igual dignidad de varones y mujeres. Obvio, los dos son personas, tienen exactamente la misma dignidad. En el respeto y aceptación de las diferencias entre varones y mujeres. Ya en otro audio estuvimos hablando de las diferencias. No somos iguales, las diferencias no son deficiencias. Nos enriquecen las diferencias. Educar en el respeto y aceptación de las diferencias entre los varones y las diferencias entre las mujeres. Esto también hay que decirlo y hay que tenerlo bien claro. No todos los varones viven la masculinidad o manifiestan la masculinidad de la misma manera, lo mismo que las mujeres no manifiestan la feminidad de la misma manera. Y hay que ser muy respetuoso y aceptar esto. Todo proyecto educativo parte de una determinada cosmovisión del hombre. Esto ya lo hemos dicho varias veces, pero vale la pena volverlo a repetir. Y que nosotros nos apoyamos en una antropología personalista que considera a la persona una unidad sustancial de cuerpo y alma. Y ya lo dijimos en otro video, la persona es corporal y el cuerpo es personal. Todo lo que yo le hago a mi cuerpo, le hago a mi persona, porque yo soy mi cuerpo, no tengo un cuerpo. Ahora, ¿por qué yo estoy como haciendo mucho hincapié en esto y tomando estos minutos para volver a repetir lo ya dicho? Y porque en el contexto sociocultural actual, el telón de fondo de la cultura, de toda la cultura y por lo tanto de la educación sexual integral, es la ideología de género. Y en la ideología de género las cosas no son así. Una cosa es la antropología o la cosmovisión personalista y otra es la que suministra o la que ofrece la ideología de género. Y acá, aunque sea en 2 palabras, hay que ir a los núcleos fundamentales de la ideología de género. Ideología de género, presupuestos básicos. Hay 3 presupuestos básicos de la ideología de género. La diferenciación entre sexo y género, como que fueran 2 cosas absolutamente distintas. Recordemos que ya lo establecimos, ya lo comentamos, ya lo dijimos, sexo es lo que tiene que ver con lo biológico y género es el sexo biológico al cual se incorporan los elementos socioculturales y culturales. No se puede separar sexo y género. Otro presupuesto de la ideología de género es la no coincidencia de sexo y género. Entonces puede tener determinado sexo y una vivencia absolutamente diferente, psicoafectiva o social, de aquello que le tocó. Y por otro lado, otro de los presupuestos es la variabilidad a través del tiempo y dice un género fluido. Entonces hoy puede presentar sexo masculino con un género femenino o ambiguo y al poco tiempo otro género. Todos presenciamos esto. El núcleo importantísimo de la ideología del género es la negación de la diferencia sexual como constitutivo de la persona. Ellos afirman que lo biológico es irrelevante y que lo importante es la cultura que configura lo femenino y lo masculino. Es decir, escinden la persona. Una cosa es su cuerpo y otra cosa es su psicoafectividad, todo lo social y demás. En la ideología de género, cada uno se construye según sus deseos sin condicionamientos biológicos ni culturales. ¿Por qué? Porque hay una sexualidad polimorfa. Entonces yo a partir de eso me construyo como se me da la gana y ahora se los voy a mostrar en una filmina. Para lograrlo, para poder construirse, primero hay que deconstruir, desarticular lo que hasta ahora se consideraba natural. Y ese es el trabajo que están haciendo en todos. Fíjense los docentes que hacen los terciarios y demás, cómo les derriban, les desarticulan todo lo que traen anterior y les van haciendo formar otro paradigma. Les esculpen el cerebro de otra manera. ¿Por qué hablamos de ideología? ¿Qué es una ideología? Y un conjunto de creencias que no tienen ninguna base demostrable, que tratan de explicar absolutamente todo y que se imponen.
La ideología de género busca una reingeniería social, o a través de la misma se produce una reingeniería social. Y en la reingeniería social se reconocen varias fases. Una fase emotiva, donde se presentan determinadas conductas, determinadas formas de manifestarse, de actuar, de una manera muy emotiva, cosa que se sensibiliza a aquel que ve todas estas cosas. Y con tal sensibilización emotiva se logra a la naturalización, se logra llegar a la naturalización de estas conductas. Luego se institucionalizan estas conductas. ¿Cómo se institucionalizan? Y básicamente a través de las leyes, a través de los proyectos educativos y demás. Y por último se entra en una fase de penalización. ¿Qué es la penalización? Y aquel que no cumple o que no tiene la misma mirada o la aceptación de esta naturalización, institución y demás es penalizado. Aquel que no opina exactamente igual a lo que dicen o a lo que se manifiesta a través de la ideología de género se lo cancela. Se le cancela de la palabra, pero después se puede llegar a un momento que se lo cancele totalmente, se le cancele su vida. Una de las armas poderosísimas de la ideología de género es la manipulación del lenguaje. Estamos frente a una batalla semántica. Entonces, todo lo que sea reconocer el lenguaje y ser muy preciso en el mismo es muy importante. Fíjense, dentro de esta manipulación del lenguaje, y está lleno de eufemismos, ya lo nombramos cuando hablamos de aborto, por ejemplo, cómo se presentan determinados términos lavados, porque bueno, para que no choquen, digamos, para que sean más aceptados. La proliferación de nuevos términos, esto es impresionante, ahora se los voy a mostrar. Cuando uno se pone a preparar alguna presentación sobre esto, todos los días surge un nuevo término. Y yo digo, ¿y esto qué es? Las redefiniciones, lo hablamos en uno de los videos anteriores, cómo se han redefinido tantas cosas, cómo se ha redefinido concepción, cómo se ha redefinido embarazo, cómo se ha redefinido identidad de género. Bueno, redefiniciones, pero que cambia absolutamente el sentido. Las repeticiones, hay palabras que es como remanidas, que están permanentemente, hoy todo lo que es discriminación, equidad, igualdad. ¿Qué se quiere decir con cada una de esas cosas? Y bueno, hay que sentarse y profundizarlo y ver hasta dónde llega cada una. Por supuesto que en este momento a mí no me da para tratar todo eso, pero qué interesante que ustedes vayan profundizando. Los hostigamientos, el que no opina de tal manera, el que ni siquiera osa plantearse el tema de la homosexualidad es un homófobo, por ejemplo. Hostigamientos permanentes. Entonces, ¿soy un cuerpo o tengo un cuerpo? Entonces, yo lo dije hace un momento, pero esto me parece importante. Fíjense los ideólogos de género cómo consideran el cuerpo. Esto es una filmina que yo la extraí de un folleto de una ONG promotora de la niñez trans. Entonces hablan de un desarrollo del cuerpo gestante, no dicen desarrollo del cuerpo de la mujer, de un cuerpo gestante. ¿Y cuáles son los cuerpos gestantes? Los cuerpos con vulva, la feminidad cisgénero, ahora vamos a ver qué es eso de cisgénero, la masculinidad transgénero, una mujer que se autopercibe varón, se manifiesta como varón y obviamente tiene órganos de genitales femeninos y desarrollo del cuerpo fecundante, y fíjense las características. En vez de mujer embarazada se habla de persona gestante. Y bueno, porque a lo mejor es un varón o se manifiesta como varón, es una mujer trans. Y entonces, y embarazada es una persona gestante. En vez de mujer madre se habla de persona que da a luz. Fíjense la manipulación tremenda del lenguaje. Mi cuerpo, mi decisión, nosotras parimos, nosotras decidimos. Han visto muchísimas veces estos eslogans y estas filminas. Lenguaje ambiguo, nuevos términos. Esto es un documento del Ministerio de
de Justicia y Derechos Humanos, de Presidencia de la Nación 2018, ¿eh? Y entonces hablan de un cisgénero o un transgénero. ¿Qué es cisgénero? Aquella persona que se identifica con el sexo otorgado, dicen ellos, con el sexo que le tocó. Yo soy mujer, tengo genitales femeninos, tengo cerebro femenino y me identifico con una mujer. Yo soy cisgénero. Mientras que hay otros, podría haber una mujer que tiene las mismas características mías, pero no se identifica con una mujer, sino que se identifica con un varón. Ese es transgénero. Fíjense, en este mismo documento está esta filmina, transgénero, el colectivo trans, que hoy está tan de moda el colectivo trans, y todo lo que implica el colectivo trans. Los travestis, los transexuales, ¿qué diferencia hay entre transgénero y transexual? El transexual ha modificado su cuerpo a través de operaciones, a través de hormonizaciones. Los intergéneros, esto del género fluido, que hoy es un día, hoy es una cosa, otro día es otra. La infinidad de géneros que surgen, los nuevos términos, yo les decía hace un rato, hace poco me preguntaban o me hizo una consulta una señora muy desesperada porque su hija se había declarado demisexual. Yo no sabía de qué me hablaba, bueno, estuve buscando que era demisexual. Identidad de género, fíjense, vivencia interna individual del género tal como cada persona la siente y totalmente independiente de lo biológico, ¿no? La cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, como si fuera un capricho esta asignación. Y en este mismo documento está esta filmina, que a mí me parece que vale la pena que ustedes la vean un poquito. ¿Por qué? Y porque muestra cómo no se respeta esta unidad sustancial de cuerpo y espíritu, sino que a la persona de alguna manera se la descuartiza, al hombre se lo descuartiza. Entonces tiene un sexo que se lo identifica exclusivamente con sus genitales, y fíjense cómo los nombran, hembra, macho o intersexual. Hay que tener en cuenta que la intersexualidad es una patología. Eso lo vimos en el primer video donde yo decía la diferenciación sexual puede llegar a tener algún trastoque en su desarrollo y a lo mejor no hay un desarrollo armonioso, perfecto, biológico y es un intersexual, pero esto es patología, esto no está para ponerlo acá. La orientación sexual es atracción y que lo connotan con el corazón y dice puede ser lesbiana, puede ser gay, puede ser bisexual, puede ser pansexual, puede ser heterosexual. Y acá le podríamos agregar, Ahora fíjense, los heterosexuales, que es la enorme mayoría de las personas, en último lugar, ¿por qué? Y porque no se han sabido deconstruir y construirse de otra manera, uno podría pensar. La identidad de género, cisgénero o transgénero, y estos raros que no saben que no se identifican en ningún lado, los queer. La expresión de género, cómo se manifiesta, femenina, masculina, andrógina. ¿Qué es andrógina? Y eso que no se sabe muy bien, está lleno de andrógenos. Indefinidos, unisex. El unisex ha hecho un mal tremendo en todo esto y viene de muchos años, Yo cuando comenzó lo de unisex decía, ojo con el unisex, ¿por qué? Y primero porque es una mentira, porque no existe el unisex, o sea, es varón o es mujer. Y segundo porque confunde mucho. Ahora fíjense que acá en esta construcción que se propone desde la ideología de género, me puede haber tocado un sexo de varón, tener una orientación bisexual y ser queer. No identificarme exactamente con ninguno o identificarme con el femenino y expresión de género femenina. Es decir, el armado admite cualquier posibilidad. Esto es difícil de entender, ¿no? Pero hay que saber de que existe y profundizarlo y tenerlo claro sobre todo. Egresadas del seminario, ¿por qué nos parece que ustedes necesitan saber todo esto? Y porque lo que les proponemos es la educación continua, que ustedes continúen formándose en estos temas. Yo les estoy dando una mini píldora de eso, apenas.
¿Por qué se necesita? Y porque ustedes pueden complementar la tarea de los docentes en temáticas concretas, tales como fertilidad humana, reconocimiento de la fertilidad cíclica de la mujer, procreación responsable, métodos de abstinencia periódica, anticoncepción. Pero no pueden ignorar todo lo que está pasando, tener en claro todo este telón de fondo, formarse más, una educación mayor en todos los temas vinculados a educación sexual integral. Y para eso el instituto ofrece cosas. Y bueno, ofrece un diplomado online que justamente se denomina Fundamentos para la Educación Sexual Integral. Aproximación, este es uno que dura 3 o 4 meses, que da toda la fundamentación. Todo online, ¿eh? Para que lo piensen, a lo mejor les ayuda esto. Y este otro, aproximaciones para la interpretación y abordaje de los NAP. Porque la verdad que los NAP, los núcleos de aprendizaje prioritario, no son más que títulos. Hay que ver cómo yo los interpreto, cómo los abordo y cómo los presento. Fíjense que, por ejemplo, uno de los NAP, desde fin de escuela, del último ciclo de escuela primaria y todo el secundario, son métodos anticonceptivos. Es importante que alguna egresada del seminario pueda dar esto, más vale. ¿Por qué? Y porque no es cuestión únicamente de hablar de los métodos, sino que mostrar el contexto y mostrar la antropología que está atrás y las consecuencias y demás. Ustedes tienen un bagaje que vale la pena que lo hagan brillar. Muchas gracias.